vino en 1929 y siempre he estado luchando porque ha sido una vida de mucho jaleo. Me fui a Francia durante 20 años. Estamos en una dictadura muy diplomática. Nos dan el dinero el sábado y el lunes no lo cogen. Veo que la juventud sale menos a la calle. Nosotros los mayores somos los que estamos lanzando un poco ahora a los más jóvenes a ver si llegamos a conseguir algo lo que intentamos, o sea, sin ninguna, porque nosotros no pertenecemos a ninguna cosa. Nosotros somos la flauta. Rompió un reino, mira, mira, Marucilla, mira, mira cómo vengo, mira cómo vengo. Estos últimos años los Yayoflautas es un colectivo que nos está dando una lección a muchas personas, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Esta ocasión no es tan numerosa como en otras. Hay que pensar que tenemos la vista puesta en la semana de movilizaciones que concluirá el 29 de noviembre con manifestaciones en todo el estado, y ahí es donde tenemos que dar el callo todas. Límite en la que irnos 2 semanas a caminar por cerca de nuestro pueblo no es mucho menos dramático que tener que emigrar a Alemania. De hecho lo veníamos comentando mucho, sobre todo la gente joven. Bueno, ¿y tú cuál es tu fecha límite para mantenerte en este país? Y casi todos estamos de acuerdo que a partir de mayo, como no veamos un poco de cambio, yo agradezco a los pueblos y agradezco también a todos los que se movilizan con intención de que después de mayo y antes de mayo, porque esto no son solo elecciones, se puede hacer algo. Es una cuestión de responsabilidad.